Hola a todos. Bueno, hoy vamos a aprender a cómo podemos saber cuál es la altura y cuál es la base de un triángulo o un paralelogramo, ¿vale? Vamos a ver, la base es el lado en el que se apoya, por así decirlo, y por eso lo digo entre comillas, en el que se apoya este polígono, ¿vale? Imaginaros, yo estoy viendo este triángulo, digamos, y la base sería, en este caso, porque estaría apoyado, pero si le diéramos la vuelta, la base en este triángulo sería porque estaría apoyando, ¿vale? Entonces, la base en un triángulo o en un paralelogramo es cualquiera de los lados en el que se apoya ese polígono, ¿vale? Si lo miramos así, en este caso la base sería esta. Si lo fuéramos girando, sería el lado en el que se apoyara el polígono, ¿vale? Entonces, yo os he puesto este triángulo con las medidas que tiene, ¿vale? En este caso, como vemos, esta sería la base, lo voy a anotar para que lo veáis. Esta sería la base, en este caso que está puesto así, si estuviera puesto de otra manera sería de otra manera. Y nos quedaría saber la altura. La altura es, pues la altura, cuánto de alto ocupa ese polígono, ¿vale? ¿Cómo lo calculamos? Pues tenemos que tener en cuenta la base, que sería el lado que más abajo está, y tendríamos que tener en cuenta el lado o el vértice que más alto está. Si nosotros miramos este triángulo, veríamos que esta es la base y el punto más alto de este triángulo, que podría ser un lado o puede ser un vértice, sería que es el que está más alto, el más arriba. Entonces, para calcular nuestra altura, tenemos que trazar una línea perpendicular desde el punto más alto y la base, ¿vale? Recordamos que era una línea perpendicular, o sea, dos líneas perpendiculares. Son aquellas líneas que se cruzan y que al cruzarse forman cuatro ángulos rectos, ¿vale? Cuatro ángulos iguales. En este caso son dos líneas que se cruzan, pero como vemos, este ángulo es mucho más grande que este, ¿vale? Tienen que ser los cuatro iguales, porque cuando cruzamos dos líneas, si son perpendiculares, forman cuatro ángulos de 90 grados, cuatro ángulos rectos, ¿vale? Entonces, repito, para calcular la altura de un triángulo o de un paralelogramo, tenemos que trazar una perpendicular a la base uniendo el punto más alto, que en este caso es este vértice, y trazando una perpendicular. Vamos a verlo, ¿vale? Para trazar la altura normalmente se hace en una línea discontinua, ¿vale? Para no confundirlo con algún lado. Entonces yo lo que tendría que hacer, utilizando escuadra y cartabón, que yo no tengo, pero voy a utilizar una regla, sería trazar una línea perpendicular, ¿vale? Yo tengo que buscar que quede una línea recta, ¿vale? Con respecto a estas dos, a la base, ¿vale? En este caso, esta sería la altura de nuestro triángulo. Sería esta, porque trazamos esto y nos quedan dos ángulos de 90 grados. Este tendría 90 grados y este tendría 90 grados. No sería así, ¿vale? Porque entonces este sería más grande que este. Entonces, esta sería la altura de nuestro triángulo, que si medimos cuánto mide, nos daría 9,5. Entonces, la altura de nuestro triángulo, que sería esta, mediría 9,5 centímetros, y esta sería la base, 11,5. Si, por ejemplo, hubiéramos puesto que la altura del triángulo fuese así, imaginaros, ¿vale? Voy a coger otro color para que lo veamos claro. Imaginaros que esta hubiera sido la base de nuestro triángulo, ¿vale? Entonces yo, sabiendo que esta es la base, el punto más alto de mi triángulo sería este vértice. Entonces tendría que trazar una línea perpendicular en la base uniendo este punto, una línea perpendicular. A ver cómo lo hago para intentar guiarme por aquí, ¿vale? Más o menos, chicos, que yo no tengo escuadra y cartabón. Lo ideal sería hacerlo con escuadra y cartabón, ¿vale? Entonces, en este caso, si nuestro triángulo hubiera estado puesto así, esta sería nuestra altura del triángulo, que mide 9,5 centímetros, qué casualidad, ¿vale?
Puede ser que la altura esté dentro del triángulo o puede ser que esté fuera, ¿vale? Lo vamos a ver en la siguiente. Recordamos, en este caso, tal y como está puesto este triángulo, este lado sería nuestra base del triángulo, ¿vale? Y entonces, ahora tendríamos que buscar el punto más alto de nuestro triángulo. Si esto es la base, digamos la parte de abajo, yo me pongo a mirar y, uy, este es el punto más alto, este vértice sería el punto más alto, pues tengo que trazar una línea perpendicular a esta base. Pero ¿qué nos pasa? Que si yo hago una perpendicular para abajo está afuera, no pasa nada. Lo que tengo que hacer en este caso es alargar, como si fuera más largo, la base del triángulo. Le hago unas rayitas, ¿vale? Como si yo alargara este lado y ya podré trazar la altura de mi triángulo, ¿vale? Acordaros, una línea perpendicular, no puede estar así ni puede estar así, ¿vale? Tiene que ser una línea perpendicular a la base, que sería en este caso esta, ¿vale? Entonces yo más o menos la trazaría así, recordad que yo no tengo escuadra y cartabón, y esta sería la altura de nuestro triángulo. La mediríamos y mide 9 centímetros. ¿Vale? En este caso la altura queda fuera del triángulo, ¿vale? Porque el vértice, que es el más alto, está como fuera. No pasa nada, alargamos la base, ¿vale? Para hacer la base un poquito más larga, imaginándonosla más larga, y ya podemos trazar la altura, ¿vale? Imaginaros que este triángulo, en lugar de estar así, hubiese estado así, ¿vale? Esta es la base ahora, esta es nuestra base del triángulo, ¿vale? Veríamos aquí, voy a coger otro color, en este caso la base es esta y lo que tendríamos que buscar es el punto más alto del triángulo. Si yo miro desde abajo hacia arriba, el punto más alto sería este. Otra vez me pasa lo mismo, que me va a quedar la altura fuera del triángulo, no pasa nada, yo alargo el lado y ya puedo hacer la línea perpendicular. Mira, me queda fuera del triángulo y fuera del papel en este caso, no pasa nada. Y mediría unos 9 centímetros, ¿vale? Bien, ¿sí? Vale. Imaginaros este triángulo, ¿vale? Ya sabéis que en los polígonos los vértices suelen llamarse con letras mayúsculas, ¿vale? A, B y C, ¿vale? Nos pueden decir, claro, como nuestro triángulo, según cómo lo coloques, puede tener una base, puede tener otra, una altura o puede tener otra, nos tenemos que fijar la altura sobre qué base nos está pidiendo, ¿vale? Imaginaros que nos dice que tenemos que calcular la altura de este triángulo si la base fuera el segmento CB, este lado, o sea, como está puesto, ¿no? Si este lado fuera la base, es decir, que el lado CB es la base, nuestra altura, en este caso, la miraríamos y el punto más alto justo sería este vértice. Y justamente si yo trazara una línea perpendicular a nuestra base, justo me saldría el lado que coincide con nuestro lado, ¿vale? Puede ser que sea una línea diferente que la tengamos que trazar con líneas discontinuas, o puede ser que justo ese triángulo, tal y como está colocado, nos coincida la altura con uno de los lados, ¿vale? En este caso, la altura, si este triángulo estuviera colocado así, sería justamente este lado. Imaginaros que yo os digo, calcula la altura si en lugar de ser esta la base, fuera el punto AC, es decir, que estuviera colocado así, ¿vale? Si esta fuera la base, buscaríamos cuál es el punto más alto de mi triángulo, pues sería este. Si yo trazase una línea perpendicular a la base, me saldría que la altura coincide otra vez con el lado, ¿vale? Entonces la altura en este caso sería 12, ¿vale? Imaginaros otra vez que
la base de este triángulo fuera AB, es decir, que estuviera colocado así. Si esta fuera la base, hallaríamos la altura. Miramos cuál es el punto más alto, que sería este, y en este caso no coincidiría con un lado, pero lo podemos calcular, que lo hemos visto antes. Trazaríamos una línea perpendicular, acordaros, formando una cruz perfecta, ¿vale? Con la base, ¿vale? Y la altura de este triángulo, si esta fuera la base, sería esta, es decir, 7 centímetros aproximadamente, ¿vale? Tenemos que tener en cuenta que las alturas pueden variar según la base con la que estemos trabajando, ¿vale? No es lo mismo, ¿vale? Vale, hemos visto los triángulos, vamos a ver los paralelogramos. Acordaros que los paralelogramos son polígonos de 4 lados que tienen sus lados paralelos, bien sea, o sea, 2 a 2, paralelos 2 a 2, es decir, este y este son paralelos, este y este son paralelos. Lo que tenemos que hacer es lo mismo, la base, en este caso, ¿cuál sería la base de nuestro paralelogramo? Pues sería esta. El lado en el que se apoya este polígono, en este caso sería esta, y buscaríamos el punto más alto de nuestro paralelogramo. En este caso coincide con cualquier punto de este lado, ¿vale? Podemos coger cualquiera de los vértices, ¿vale? Justamente nos pasaría como con los triángulos que acabamos de ver, que coinciden el lado con la altura. Entonces, la altura de nuestro paralelogramo serían 9 centímetros, que es el lado. Imaginaros que en lugar de estar así, estuviera así, ¿vale? Que en este caso, este lado fuera la base, el lado en el que se apoya el polígono, ¿vale? Entonces, en este caso, el lado más alto, el que está más arriba, sería cualquiera de estos dos vértices, tanto nos daría, ¿vale? Nos daría igual. Y si yo trazara mi perpendicular a la base, en este caso me volvería a coincidir con el lado, que como mide 12, pues serían 12 centímetros. ¿Cuándo nos va a pasar esto? ¿Cuándo nos va a coincidir la base con los lados, con uno de los lados? Pues cuando tengamos un rectángulo como este o tengamos un cuadrado, ¿vale? Pero hay otro tipo de paralelogramos que no tiene por qué coincidirnos, vamos a verlo. En este caso, ¿vale? Es como un rectángulo, pero está como ladeado, es como un romboide, ¿vale? Entonces, si tuviéramos esta base, que es el lado en el que nos apoya el paralelogramo, sería una base de 10 centímetros. Buscamos, en este caso, el punto más alto. Iríamos mirando y nos coincidiría que es este lado. Por lo tanto, podríamos coger cualquiera de los dos puntos para averiguar la altura, ¿vale? Si cojo este, me va a quedar la altura dentro del polígono. Si cojo este, me va a quedar la altura fuera del polígono. Vamos a hacer este. Acordamos que si me queda fuera, lo que hago es alargar el lado. Lo hago un poquito más largo, me lo imagino, si fuera un poquito más largo, y ya podría trazar esa perpendicular, esa cruz perfecta que nos forma esos ángulos rectos, ¿vale? Y entonces, esta sería nuestra altura, ¿vale? De nuestro paralelogramo. En este caso, 8 centímetros y medio. Vale, cuidado, en este caso no tiene por qué coincidir el lado con la altura, ¿vale? Como vemos, este mide 9 centímetros, pero la altura mide 8 centímetros y medio, ¿vale? Si hubiéramos escogido hacerlo por aquí, nos daría exactamente lo mismo, ¿vale? Tendríamos este lado 9,5 centímetros, ¿vale? Imaginaros que esto no es la base, sino que a lo mejor es este, ¿vale? Y tenemos que esta es la base, que este es el punto que apoya, ¿vale? Si yo me pusiera a mirar cuál es el punto más alto, me daría, espera, a ver, me daría que este es el punto más alto. En este caso, este es el punto más alto y este sería la base de mi paralelogramo. Como me va a quedar fuera, yo alargo
y trazo esa perpendicular a esta base. ¿Vale? Y me daría que mide 9,5 centímetros. ¿Vale? Bueno, pues ya habríamos aprendido a cómo diferenciar la base y la altura de un triángulo y de paralelogramos, ¿vale? Repasamos. La base puede ser cualquiera de los lados en los que apoya tanto el triángulo como el paralelogramo, ¿vale? Cualquiera de los lados. Es decir, que un triángulo tiene 3 posibles bases, dependiendo de cómo lo pongas. Y un cuadrilátero, o sea, un paralelogramo, como tiene 4 lados, podría tener 4 bases distintas. Según cómo lo coloquemos, lo que hago es realizar una línea perpendicular a la base uniendo el punto más alto, ¿vale? Normalmente suele ser un vértice, ¿vale? Hago una línea perpendicular uniéndolo y lo mido y ya he averiguado la altura de ese triángulo o ese paralelogramo. Si hay dudas, ya sabéis, escribirnos. Un besito a todos.